la pandemia nos cobró factura. Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud, la ONU, al principio de la pandemia, cuando empezó el confinamiento, decían precisamente eso, de que esto era casi como una guerra, ¿no? Una guerra contra un virus del que no teníamos vacuna. Ya la tenemos, ya el mundo ya está empezando a vacunarse, en fin. Pero sí, fue muy difícil para Tokio. Si de por sí es difícil ser anfitrión de un mega evento, llámese Mundial de Fútbol, por ejemplo, llámese Juegos Olímpicos, pues porque hay que invertir en infraestructura, no es solamente invitar a los países a competir, sencillamente la Villa Olímpica, pues hay que construirla. Y en ese sentido, por ejemplo, los juegos que se iban a llevar a cabo hace un año, en 2020, en verano 2020, hay que recordar, la Villa Olímpica, por ejemplo, normalmente se vende, es decir, es un complejo, son unidades habitacionales, llegan, se instalan las diferentes delegaciones y después pues, los gobiernos las venden ahí a los habitantes, en este caso a los habitantes de Tokio. Bueno, pues un año tuvieron que esperar y van a tener que esperar un poquito más porque los compradores, los arrendadores de esos espacios, porque el 24 de agosto inician los Paralímpicos, que concluyen el 5 de septiembre. Entonces, bueno, todo eso entorpece o más bien ha entorpecido la operación regular del mundo. Japón invirtió, o Tokio en particular, invirtió mucho dinero para estos juegos. Estaba viendo un dato el otro día, por ejemplo, en lo que va del siglo, un poquito antes, desde 2000 a 2021, según el Comité Olímpico Internacional, en 6 ediciones de los Juegos Olímpicos han invertido $102 millones. Es un mundo de dinero. Bueno, pues a eso hay que agregarle que en este caso Tokio dejó de ingresar, o sea, la expectativa por ingresos de estos Juegos Olímpicos eran de $819 millones y pues se redujeron a cero. No Claro. había, no había público, no dejaron, por el coronavirus, pues no dejaron que hubiera público en los estadios, Más, en los centros acuáticos, en fin. más la Dime. inversión extra, ¿no, Fer? Para lograr que fueran los juegos limpios, seguros, todas las pruebas que se La, están la, la, haciendo, pues la burbuja, todo sí, pues eso cuesta la dinero. burbuja. La burbuja, pues claro, hay que aplicar pruebas constantemente y aún así, desde julio, un poquito antes de la inauguración, cuando empezaron a llegar los atletas, los entrenadores, en fin, aún así en la burbuja hubo unos 400 casos de virus, 400 positivos, pues, de virus. Esto no es atribuible, pues, a que hayan estado en Tokio, sino ya es probable que hayan llevado ya consigo el virus mientras viajaban. Los lograron contener en esa burbuja. También estaba leyendo que Tokio, hablando del virus, pues el 5 de agosto fue el récord de contagios, Sí. contagios reportados con 5,042, fue su máximo histórico durante este año y medio de pandemia más o menos que tenemos. Evidentemente están las campañas de vacunación y de todos modos los casos en Japón ya superaron los 1 millón de positivos, llevan Sí. algo más de 15,000 muertes allá en Japón. Tomando en cuenta, Fer, que, bueno, Japón en general, Tokio, tienen una cultura del uso del cubrebocas, de la higiene, de la sana distancia, Pues sí, desde antes de la pandemia, ¿no? Por del, eso del en un or, principio no fue tan grave, yo creo, o Japón como ciudad grande, o como país grande, o Tokio en general, no tenía los casos que presentó hasta después. Tokio es quizás la ciudad más grande del mundo. Bueno, la ciudad más grande del mundo se supone que es México, pero bueno, es más o menos lo mismo, es una mole Claro, de cemento y de avenidas, ¿no? claro. Entonces sí, eso con un virus tan agresivo como esto, y además con las nuevas variantes que están presentando, pues sí es un riesgo de contagio Así es. muy alto. La cultura, de todos modos, lo que dices, pues la cultura de Japón, la cultura japonesa es de mucho, al margen del virus, pues, ¿no?
es de mucho Sí. respeto, de mucho orden, digamos, ¿no? Sí, así es. Y bueno, Fer, volviendo a los Juegos Olímpicos, ¿cómo ves en general los resultados, la inauguración, cómo se llevaron a cabo? ¿Tu Bueno, opinión? bueno, sí, la inauguración, hay que recordar que a principios de año, el 80 y pico% de los habitantes de Japón estaba en contra de la realización de los Juegos, pues, debido a la pandemia. Es decir, era mala idea, según ellos, hacer unos Juegos Olímpicos con todo lo que eso iba a representar, pues con todas las facturas que iba a generar, tanto sanitarias como económicas. En la inauguración